Vayamos a la copia de nuestras escrituras en el Evangelio según Juan, capítulo 9, iniciando desde el versículo 1. Juan, capítulo 9. El bosquejo lo haremos en 3 puntos principales. El primero abarca del 1 al 27 y tiene por título El milagro de la luz. El milagro de la luz, versículos del 1 al 7. El segundo punto tiene por título Dando testimonio a los ciegos, e irá desde el versículo 8 al 34. Vamos a ir dividiendo en algunas secciones allí. Y el punto número 3, el juicio de la luz, versículos del 35 al 41. El título del sermón es Las tinieblas del ciego y la luz del mundo. Punto número 1, el milagro de la luz. El autor de este evangelio, Juan, presenta al Señor Jesús como un hombre, presenta al Señor Jesús y también presenta a un hombre que será parte de los protagonistas de este capítulo. Este hombre, Juan lo presenta como una condición, y Juan muestra que era ciego de nacimiento. También muestra, pues, además de la discapacidad que tenía este hombre, presenta su condición y lo muestra como un mendigo. Los que padecían de algunas enfermedades en la época, no les quedaba otra cosa que dedicarse a esto, a pedir, a mendigar, dada su condición. Y precisamente eso es lo que muestra el verso 8, aquel que se sentaba y mendigaba. Así que debido a su condición, el hombre esperaba que la gente tuviera compasión de él. Se sentaba en un lugar transitado y él esperaba que aquellos que podían verlo se apiadaran de él y lo ayudaran. Y pasa algo muy interesante. Al pasar Jesús con sus discípulos surge una interrogante. Veamos el versículo número 1. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Versículo número 2. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? En nuestros días, si nosotros vemos a una persona ciega, seguramente esta no es la pregunta que nosotros hacemos. Seguro preguntamos, pues tuvo algún problema, hubo un problema en el embarazo, tuvo un accidente. Pero definitivamente esta pregunta, ¿será que este hombre es ciego porque pecó sus papás o él? No es algo que nosotros podríamos pensar inmediatamente. Pero los discípulos hacen esta pregunta porque era una pregunta apropiada en la época. Era una pregunta típica en el judaísmo primitivo. Ellos lo entendían de dos maneras. En la primera, pudo haberse dado a causa del pecado de los padres hayan cometido anteriormente, llegando a afectar a su hijo. Y la razón por la cual creían ellos era por el Éxodo. Éxodo 20, versículo 5, recuerden el contexto de los 10 mandamientos, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Anclado esto, otros pasajes como Números 14, 18 y Deuteronomio 9, 5, 9. Así que esta era una conclusión que ellos podían tener. La segunda también va acorde al pecado, pero no de los padres, sino de este hombre. ¿Será que este hombre, pensaban, habría sido el causal de su propio mal? Y el libro de los Salmos ya menciona algo como esto. Esto era parte de su base. Salmo 58, 3 decía, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Además, vemos un ejemplo que nos presenta Juan en el mismo evangelio, en el capítulo 5, versículo 14. Ya ha mostrado que había un hombre paralítico durante 38 años, el cual, al igual que este ciego, curiosamente, es Jesús
quien tiene misericordia de ellos y van. Normalmente recuerdan muchos en el camino, gritaban y clamaban y le traían a Jesús para que fuesen sanados, pero estos dos hombres, curiosamente, fue el Señor quien tiene misericordia de ellos. Pero en este varón del capítulo 5 había sido paralítico durante 38 años, así que cuando el Señor lo sana, le advierte. Versículo 38, mira que has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Así que quizá los discípulos estaban recordando lo que el Señor había hecho anteriormente y cuando sanó a alguien y le dijo, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Así que pareciera que tienen un fundamento para preguntar esta cosa. ¿Será que pecó los padres o pecó él? Por otro lado, pareciera que los discípulos no estuviesen recordando algo importante. Como si no recordasen que el Señor es soberano sobre su creación, que hacía tiempo también que un hombre llamado Job había padecido sin que el mal que le sobrevino haya sido causal de su pecado. A pesar de estas preguntas, dejan ver entre líneas algo muy claro. No sé cómo le vino esta condición a este hombre, pero algo sí tenemos seguro. Aquí hubo un pecado. La pregunta es, ¿de quién? Además es curioso, mis hermanos, que no tengan en cuenta también los discípulos que si pensaban que este hombre había cometido pecado, no tenían en cuenta que todos nacemos bajo pecado, que todos necesitamos del Señor, que tenemos una naturaleza pecaminosa y somos culpables delante del Señor y dignos del mal, dignos de todo castigo y sufrimiento. Así que es como si ellos dijeran, este hombre tiene algún pecado, pero yo no. Señor, ves, yo si te veo bien, yo voy por las calles y no tropiezo, así que este hombre nació en pecado, pero a lo mejor yo no nací en pecado. Por eso preguntan, ¿este mal le vino por pecado propio o de los padres? Los versículos siguientes del 3 al 5 muestran una respuesta concisa. Dice el Señor, respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cuando Jesús responde en el versículo 3, no es que pecó este ni sus padres, no es que Jesús está diciendo que los padres de este hombre no sean pecadores. Tampoco está diciendo que este hombre no haya sido pecador desde que nació, sino que hay una razón mucho más grande, una razón mucho más sublime que estos hombres no pueden concebir. Y esta es, a que las obras de Dios sean manifestadas en este hombre. Hendrickson comenta este versículo y dice, todas las cosas, incluso las aflicciones y calamidades, tienen como propósito último la glorificación de Dios en Cristo por medio de la manifestación de su grandeza. Cierro comillas. El Señor en su soberanía puede utilizar distintas aflicciones y adversidades como la muerte y ser glorificado en estas dificultades o calamidades. Juan capítulo 11, en el mismo evangelio, unos capítulos más que siguen, en el versículo 4, muestra que el Señor Jesús tenía un amigo muy amado, el cual se llamaba Lázaro. Y este había enfermado gravemente, lo cual pues sabemos que le conduciría a la muerte. Pero el Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que tras la muerte de Lázaro, Jesús manda quitar la piedra de la tumba y por el poder de su palabra lo llama de la muerte a la vida. Y tras la resurrección, dice el pasaje, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Así que el Señor desde ya les deja ver
no todo este mal es por causa del pecado, sino es para que el nombre de Dios sea glorificado. Sean las aflicciones que había sufrido el justo Job, sea esta ceguera que está padeciendo el hombre, o sea la muerte de un amigo amado llamado Lázaro. Todo eso es para la gloria de Dios. Y en los versículos del 4 al 5 vemos la necesidad de Jesús, y él decía, es hacer las obras de Dios mientras él estuviese en el mundo. Esta era su necesidad, esta era su deleite. Y luego menciona, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ya Juan ha hablado de Jesús como la luz del mundo. ¿Recuerdan el Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículos del 8 al 9 también él decía, no era la luz, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Versículos también, podemos ver estos en los capítulos del 3, versículos del 17 al 21, capítulo 8, versículos 12, 9 y 5, como veremos, y también 12 y 46. El Antiguo Testamento también, en Isaías, capítulo 42 y versículo 6, dice, yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guiaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Así que seguramente este hombre hacía muchos años que había perdido la esperanza de ver, la esperanza de ser una persona con una vida pues normal. Él no tenía en cuenta que el Señor, que la luz del mundo había llegado a él y había puesto sus ojos sobre él y tuvo misericordia de él. De manera que sus ojos no solamente vieran la luz del sol, sino que vieran la salvación. Versículos del 6 al 7. De manera que el Señor dice, o hizo, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Bob Utley comenta este pasaje y dice, la saliva era un remedio casero judío. Nos da un contexto por el cual el Señor hace esto. Dice, era un remedio casero judío, sin embargo, no estaba permitido utilizarse el sábado. Y entendemos que esto era prohibido en este contexto, por lo que nos dice el versículo 14 del capítulo 9. Dice así, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo. Y el versículo 16 también nos dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. De modo que a este hombre ciego con lodo en los ojos se le manda, se le da una orden y se le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. Y no es que el estanque de Siloé tuviese algo místico, algo especial, o que sus aguas tuviesen ciertos minerales o propiedades curativas que pudiesen darle vista al ciego. No es que este lugar, este estanque haya sido conocido por la gente como un medio para el cual ellos puedan ser sanos. Así que el Señor lo manda y por el poder de su palabra, este hombre se lava y regresó viendo. Y recordamos que en el Antiguo Testamento, en Segundo de Reyes, capítulo 5, había mostrado un hombre muy importante llamado Naamán, el cual había sido leproso y fue mandado por Eliseo a lavarse 7 veces también a un río, el río Jordán. Y este hombre quedó limpio de su lepra. El versículo 14 de Romanos, Segundo de Reyes, dice que este hombre, su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpio. Quizá esta imagen se le haya cruzado por la cabeza
Y al igual que Naamán atendió a la voz de este profeta, este ciego atendió la voz de Jesús lavándose en el estanque y sus ojos fueron abiertos, fueron iluminados. Pero contrario a Naamán, que en algún punto de su vida este hombre no tuvo lepra, el ciego nunca en su vida había visto la luz. Siquiera Naamán había gozado cierta parte de su vida con una piel vigorosa, una piel bien sana, pero este hombre nunca lo había hecho. Este hombre no conocía las maravillas que sus ojos debían ver. Y esto desde ya nos lleva a una conclusión. Todos nosotros nacemos en tinieblas al igual que este hombre. Pero no es solamente unas tinieblas físicas, sino que nacemos en tinieblas en nuestros pecados. No es que el Señor al salvarnos nos devuelva la luz, porque nunca estuvimos en la luz. Nunca hemos visto al Señor antes de Cristo. Al igual que este ciego, no es que tú hayas pedido y que te hayas dado cuenta que necesitabas, que tenías una necesidad que debía solventarse. Este hombre no sabía, no había visto quién pasaba a su lado, era quien formó a todo el universo. De la misma manera, mis hermanos, nosotros no podemos ver que necesitamos del Señor. La única manera es que el Señor, por su soberanía, nos vea y tenga misericordia de nosotros como la tuvo de este hombre. Y sea Él quien, para la gloria de su nombre, nos libre de lo terrible de nuestra condición. Es así como llegamos al segundo punto, dando testimonio a los ciegos, versículos del 8 al 34. Juan muestra en estos siguientes versículos una serie de interrogatorios, los cuales el ciego siempre había tenido parte en ello. El primer interrogatorio lo vamos a ver por parte de la multitud, entre los cuales dudan y algunos dan testimonio de este ciego que en verdad lo había sido. Asimismo, que este hombre da un testimonio de sí mismo y más adelante se presentarán a los padres de este ciego, de este varón. De modo que ahora este hombre que había sido ciego da testimonio ante la multitud, versículos del 8 al 12. Versículo 8, entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, es él, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre, y pongan atención a estas palabras, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. El relato no menciona que este hombre haya regresado ante Jesús después de que había recibido la vista. De hecho, distintos comentaristas están de acuerdo en que este hombre no regresó, sino que probablemente haya ido a casa, haya ido ante su familia a mostrarse que ahora tenía vista. Sin embargo, hay algo que llama la atención de los vecinos, los que antes le habían visto, y es que ya no le ven en la misma condición. Ya no le ven en el piso, o ya no la ven caminando por el camino y tropezando, sino que a este hombre ahora camina derecho, con su vista al frente, viendo todo, y tiene una habilidad muy impresionante, camina sin tropezar. Había algo diferente en este hombre, había un cambio radical. De manera que surgen muchas preguntas. Versículo 8, y habían muchas cosas que se decían también. Unos decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, es él. Otros, a este se parece. Pero él decía, yo soy. Así que en este momento, esto era la sensación, era lo que había pasado, era lo último. Todo el mundo hablaba de este hombre. Vean el pasaje, decían, había muchas cosas que se comentaban. Versículo 9, unos decían, otros también decían, pero él tenía algo que decir. Él decía, yo soy.
James Portley comenta y dice, el hecho de que nunca jamás en toda la historia se conoció un solo caso de un ciego que había sanado, llevaba a algunos que dudaran que pudiera suceder un día y casi ante sus ojos. Estos no tomaban en cuenta que Dios se especializa en lo imposible. Fin de la cita. Así que parece que la palabra final ante todas estas interrogantes, ante todas estas cosas que la gente decía y otros contradecían, finalmente este hombre parece tener la última palabra y él dice, yo soy. En los versos siguientes, versículos del 10 al 12, dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Así que en medio de tantos dimes y diretes, en medio de tantas interrogantes, finalmente tienen una pregunta razonable. Si tú eras ese ciego, pues dinos, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Esto no pasa todos los días. Versículo 11. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Así que este hombre ahora reconoce en cierta manera a su benefactor y dice, es aquel hombre que se llama Jesús. Aún este hombre parece que había recibido la vista física, pero quizás su vista espiritual no estaba clara. Decía, era un hombre. No sé quién era. Era un varón que seguramente pasó frente a mí y me dijo, lávate. Y bueno, yo hice caso a este hombre y fui, me lavé y recibí la vista. Versículo 12, entonces le dijeron, pues ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Esta pregunta, con el contexto que ya Juan nos había dado, parece que la pregunta, ¿dónde está él?, va más allá de conocer su ubicación física. Va más allá de saber en dónde está localizado este hombre. El versículo 14 y el 16 también nos daban este contexto. ¿Recuerdan? Versículo 14, y era día de reposo. Versículo 16, entonces los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Así que quizá querían saber dónde estaba aquel hombre, no aquel hombre que había sanado, sino aquel hombre que a pesar de que era día de reposo lo había quebrantado, había hecho lodo. ¿Con que hizo lodo? ¿Quebrantó los mandamientos? ¿En dónde está este hombre? Así que esta situación escala mucho más de la muchedumbre. Y en los versículos del 13 al 17 se muestra el otro interrogatorio. Este hombre da un testimonio ante los fariseos. Versículo 13. Y le llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Para los fariseos, mis hermanos, este hecho de haber hecho lodo era algo que no podía pasar desapercibido. Ellos no podían cerrar sus ojos y decir, bueno, no pasó nada. Nuevamente, Bob Woodley comenta y dice, las reglas tradicionales de los líderes judíos, la tradición oral, codificada en el Talmud, tenía prioridad sobre la necesidad de este hombre. Cierro comillas. Así que no es clara la razón por la cual estos hombres hicieron esto. Quizá lo llevaron porque era una obra sorprendente, pero también quizá puede ser porque había hecho una obra que no le estaba lícita en un día de reposo, especialmente por estos hombres que a toda costa trataban de cumplir esta ley, no importando lo que pasara. Al traerle ante la élite religiosa, los cuales, al igual que la multitud, también quieren saber cómo recibió la vista. El que había sido ciego responde de manera resumida. Parece que este hombre era un hombre de pocas palabras. Versículo 15 dice, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Simple. Ante esto los fariseos ven un problema
teológico aquí. Parece no importarles tanto el hecho de que este hombre había sido sano. Parece que la obra milagrosa pasa como a un segundo plano. Así que los fariseos, en el versículo 16, dicen, algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios. ¿Por qué? Porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Algunos de los fariseos no podían concebir que este milagro pudiera ser una obra de Dios, que era día de reposo. Nosotros guardamos el día de reposo. Si Dios nos dio el día de reposo, no puede ser que Él lo quebrante. Ante esto, Hendriksen comenta el razonamiento teológico que había detrás de ello. Dice así, hacer lodo el día de reposo y cubrir en ese día los ojos de alguien con ese lodo era violación de las normas. Además, en el día de reposo no estaba permitido, escuchen esta ironía, no estaba permitido practicar el arte de la curación, excepto en casos de urgencia extrema. Por ello los fariseos probablemente razonan más o menos así. Inciso A, incluso si de hecho no hizo un milagro, Jesús ha violado en cualquier forma el día de reposo. En consecuencia, B, es un hombre pecador notorio. Pero, inciso C, Dios nunca admitiría que pecadores notorios hagan verdaderas curaciones. En consecuencia, inciso D, todo esto resulta muy sospechoso y exige una investigación exhaustiva. Quizá puede ser fraude. Nuevamente, Hendriksen señala que la lógica detrás de todo esto era: todos los que vienen de Dios debían guardar el día de reposo. Jesús, por otro lado, no guarda el día de reposo. ¿Cuál es la consecuencia? Jesús no puede provenir de Dios. Y esta lógica podría parecer razonable, podría parecer que tiene cierto sentido. Sin embargo, este razonamiento se cae, puesto que los fariseos identifican rigurosamente las reglas que ellos mismos han hecho al lado de la ley de Dios. De modo que el verdadero razonamiento que tenían estos hombres no era el anterior, sino es el siguiente. Todos los que son de Dios observan nuestras normas, observan lo que nosotros hemos impuesto. Jesús no guarda nuestras normas. ¿Cuál es la conclusión? Jesús no puede provenir de Dios. Fin de la cita. Así que esta era la hipocresía de los fariseos. No glorificaban a Dios por la señal milagrosa que Jesús había hecho en un hombre, sino que se sienten ofendidos antes de glorificar a Dios, se ofenden, piensan que es un ataque contra ellos el hecho de que un hombre ciego haya sido sanado en el día que nosotros hemos guardado para todo, para adorar al Señor. Pero su corazón estaba más lejos de Él. No obstante, los fariseos estaban divididos. Había otro grupo de los fariseos que parece ser un poco más cuerdos, parece que son un poco más racionales y dan lugar a la duda diciendo: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Pero cabe resaltar que aunque estos hombres dan lugar a la duda, no están dando por hecho que Jesús no tenga pecado. Están planteando la pregunta en una forma de pregunta. No es una aclaración, no es una afirmación, no están declarando que Jesús no tiene pecado. Están preguntando, así que no sabemos la intención de su pregunta, pero sí sabíamos que había poca claridad en este asunto. Y esta confusión entre si es alguien bueno o no, ya Juan la ha presentado anteriormente en el Evangelio. Vean el capítulo 7 y versículo 12. Dice así: y había gran murmullo acerca de él, de Jesús, entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo.
Juan capítulo 10, versículos del 19 al 21, nos presenta esto también. Luego de que Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor, dice, versículo 19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? 21. Decían otros, estas palabras no proceden no son de endemoniado. Y aquí nuevamente recuerda al que había sido ciego, decía, ¿acaso puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Tras toda esta confusión, tras toda esta incertidumbre entre ellos mismos dialogando, proceden a darle la palabra a este hombre y le preguntan en el versículo 17, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Nosotros creemos algo y tenemos una idea entre nosotros, tratamos de ponernos de acuerdo, pero quiero saber qué piensas tú. Y él dijo, es profeta. Analizando un poco más este interrogatorio, es interesante que distintos elementos que vemos en estos dos interrogatorios se repiten. Elementos que pasan en el interrogatorio con la gente se repiten con los fariseos. En ambos casos, la multitud y los fariseos tienen la pregunta de cómo fue que este hombre obtuvo la vista. En ambos casos se dicen muchas cosas. Versículos 8 y 9. Con la multitud se decía esto. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece, pero él decía, yo soy. Con los fariseos, ahora en el versículo 16 se plantea algo parecido. Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero también había otro grupo y decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Así que en ambos grupos hay esta disensión. Pero también es muy importante que en ambos casos el que había sido ciego confiesa algo del que le había dado la luz. Con la multitud, miren lo que había dicho y recuerden, versículo 11, aquel hombre es un hombre que se llama Jesús. Pero ahora con los fariseos parece que va escalando un poco más la situación. Parece que la vista del ciego un poco más va aclarándose y ahora dice, ¿qué dices tú? Y él dice, ya no es un hombre, sino este hombre debe ser profeta. El peregrinaje espiritual de este hombre va avanzando poco a poco. Ya no se refiere a su benefactor como un hombre, sino como un profeta. Quizá él también haya recordado que hubo un hombre, este profeta, el cual mencionamos anteriormente, el profeta Eliseo, que mandó un hombre al agua a lavarse y fue sanado. Así que él recuerda la imagen probablemente y dice, bueno, yo recuerdo que hubo un hombre y este también fue un hombre que me mandó, así que probablemente debe ser profeta. No es un varón ordinario. Y es como si él, al igual que los fariseos, haya hecho también un razonamiento lógico de los hechos. Probablemente él pensó, los hombres piadosos, los que no son pecadores, pueden ser utilizados por Dios con poder para dar vista a un ciego. Este hombre Jesús me ha dado la vista. Por ende, este hombre no es un pecador y debe provenir de Dios. ¿Cuál es la conclusión hasta ahora de este hombre? Es profeta. Luego, los versículos del 18 al 23 nos presentan un interrogatorio más. Nos presentan a los padres. Necesitaban escuchar un testimonio más. Todo lo anterior no era suficiente para ellos, así que mandan a llamar a alguien más. Porque para ellos este era un hombre vil y pecador. Era digno de recibir lo que había tenido, una ceguera. Así que si este hombre era pecador desde su nacimiento o si sus padres lo tuvieron en pecado, ¿qué impediría que este hombre estuviese mintiendo? ¿Cómo sabemos nosotros que en realidad de todo esto no se trata de una farsa, de un complot para hacer quedar bien a Jesús?
Si por si fuera poco, ni el testimonio de la gente, ni el testimonio de este hombre fueron suficientes para ellos, para que sus dudas fuesen despejadas. Anteriormente la gente ya había estado dudosa, así que quién sabe que el testimonio de ellos sea verdadero. En cuanto al ciego, pues quizá lo hayan reemplazado con alguien más. Al final de cuentas, la gente misma dudaba que haya sido él, así que es válido que nosotros dudemos. Así que mandan a llamar a los padres del varón, versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Quizás finalmente logren desmascarar a este hombre, mostrando que este hombre en realidad nunca había sido ciego, sino un mentiroso. Quizá averigüen que este hombre se trata más bien de un usurpador de la identidad de aquel que se sentaba a mendigar. Seguro los fariseos esperaban obtener una respuesta como esta, mandando a llamar a los padres. Y es que a pesar de muchos testimonios, ellos no quieren aceptar que un milagro ha ocurrido. Puesto que aceptar que este hombre había sido ciego implicaba que definitivamente una obra milagrosa había ocurrido. ¿Y quién es este hombre? Debían admitir entonces que Jesús había hecho una señal sobrenatural. De modo que hacen dos preguntas, versículo 19. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? Segunda pregunta, ¿cómo pues ve ahora? Primero los fariseos quieren saber si reconocen a este hombre, si en realidad no se trata de un impostor, y que junto a esto ellos quieren saber si en verdad ellos reconocen que este es el hijo que les nació ciego. Segundo, ellos quieren saber si en caso tal la respuesta sea positiva a la pregunta anterior, quieren saber, pues entonces, ¿qué explicación le dan a ustedes? ¿Cómo pues ve ahora? Ante esto los padres responden con dos declaraciones muy concretas, pero cautelosas. En el versículo 20, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Estas palabras me suenan con un tinte de mujer, como si la madre dijese, este es mi hijo. Toda madre conoce perfectamente a su hijo y conoce los lunares y conoce la forma en que camina, todo de él. Así que parece que los padres y la madre dicen, este es el hijo. Yo lo reconozco. Estuvo 9 meses en mi vientre. Fui yo quien lo llevaba por el camino. Fui yo quien le enseñó a comer, quien le enseñó a andar. Fui yo quien le enseñó a hablar. Así que definitivamente este hombre es mi hijo. Pero hay algo que no sé. Versículo 21. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Recuerdan anteriormente, quizá este hombre, al haber sido sanado, había ido a casa. Y quizás se había presentado ante su familia. Familia, vean, yo había sido ciego, ahora veo. Es difícil imaginar que los padres en realidad no supieran cómo pues había pasado todo esto, ni quién le haya abierto los ojos. Si este hombre ya 2 veces ha dado testimonio de aquel. Fue un hombre que se llama Jesús. Es un profeta. Asimismo, la multitud pues había estado pendiente de todo eso y ahora los fariseos, de manera que estos padres dan una respuesta muy cautelosa. El versículo 21 al 23 muestra la causa de la respuesta de los padres. Versículo 21, parte B, dice, edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Pues este hombre había sido ciego, pero no era mudo. Así que ustedes pregúntenle a él. Y Juan se preocupa por darnos el contexto de la respuesta de los padres. Versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado
que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Y es que ser expulsados de la sinagoga parece que no era algo que los judíos se tomaban a la ligera. La sinagoga no solamente tenía una connotación religiosa, esto era no solamente un lugar al cual acudir el día de reposo, era el centro de las actividades religiosas, pero también era el centro de actividades sociales y hasta económicas. De manera que ser echado, ser expulsado de la sinagoga tenía grandes y terribles consecuencias. Es así como los fariseos penalmente pueden corroborar la identidad de este varón. Y corroboran que tenía una ceguera congénita. Pero a pesar de que los ojos físicos de los fariseos veían claramente, parece que apenas si logran a distinguir todo esto que está pasando ante sus ojos. Así que no conformes, vuelven a llamar al ciego. Versículos del 24 al 34. Y este es el último interrogatorio, la claridad de la visión. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Parece que el testimonio de los padres sí fue de gran ayuda para los fariseos, porque pudieron corroborar que este hombre era quien decía ser y había sido sanado de lo que él decía padecer. No obstante, para los fariseos una cosa nunca había estado en duda, y era que Jesús no podía ser quien decía ser y tampoco podía provenir de Dios como solía decir, de modo que le dicen: da gloria a Dios. Esta frase, el comentario Bacon lo define de la siguiente manera: da gloria a Dios era un término para apelar a la verdad y significa solamente: ahora di la verdad. Cierro la cita. Es como si estos hombres dijesen: ahora sí que nosotros tenemos ciertas pistas, dinos la verdad. Versículo 24. Nosotros algo sí sabemos, que este hombre es pecador. Y anteriormente, ¿recuerdan el dilema entre los fariseos? Unos decían: es pecador. Otros decían: en realidad no estoy seguro, pero parece que hoy todos juntos al unísono dicen: este hombre es pecador. Finalmente, entre estas preguntas se ponen de acuerdo y lanzan un veredicto: Jesús es pecador. Ahora lo tiene muy claro. No me importa lo que escuché antes de la gente. No nos importa lo que escuchamos del ciego y tampoco de los padres. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Pero las palabras de estos hombres venían de un corazón soberbio y entenebrecido. Parece que los ciegos en realidad eran ellos. Versículo 25. Entonces, el que había sido ciego, él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Parece cada vez más que la visión de unos hombres cada vez más está en las tinieblas y la visión de otro hombre cada vez más es alumbrada, cada vez más su visión es más clara. Hasta hace poco, el hombre jamás había visto nada. Y en el mundo de observar las cosas, este hombre era un neófito. Nunca, a lo mejor había visto la puesta del sol sobre un mar, a lo mejor nunca había visto la lluvia sobre los valles, quizá nunca había visto los hermosos viñedos que habían. Pero una cosa este hombre sí tiene claro, una cosa para este hombre sí es muy notorio. Es que él había sido ciego,
Pero ahora ve, él dice, si es pecador, no lo sé. Pero una cosa tengo clara, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Los versículos del 26 al 29 muestran nuevamente la actitud de los fariseos. Versículo 26, y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y es que estos hombres nuevamente vuelven a insistir. Quieren tener la fuente de verdad. No están del todo claros con el testimonio de los hombres, ni de los padres, ni de él. Necesitan corroborar, quieren una vez más corroborar. El asunto parece claro, pero ellos quieren corroborar. Y yo recuerdo que en mis épocas de bachillerato nos tocaba hacer algunas operaciones matemáticas y aunque supiéramos que 2 más 2 es 4, aún así vamos a la calculadora y poníamos 2 más 2, 4, ok, 4. Parece que estos hombres ya sabían la respuesta, pero nuevamente quieren corroborar los hechos. Así que le dicen, ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Versículo 27. Él les respondió, ya os los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Parece que el problema de los fariseos era mucho peor que una ceguera espiritual. También estos hombres parece que eran sordos. No solamente ven la situación, sino tampoco escuchan claramente. ¿Recuerdan? Lucas capítulo 8, versículo 10, lo que el Señor decía a vosotros, cuando el Señor enseña por parábolas, dice, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas. ¿Para qué? Para que viendo no vean como los fariseos y para que oyendo no entiendan. Esto estaba pasando con los fariseos. De manera que el hombre les responde, quizá con una sonrisa un poco con picardía. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Era evidente que estos hombres no querían hacerse sus discípulos. Ya habían dicho, este hombre es un pecador, este no puede venir de Dios, este hombre no guarda nuestras costumbres, no guarda nuestra ley. ¿Qué voy a querer yo ser un discípulo de este hombre pecador? Pero la palabra, queréis también vosotros haceros sus discípulos, podría mostrar también entre líneas que este hombre poco a poco se está poniendo entre estas filas de los creyentes. Poquito a poco este hombre va enlistándose. Así que el versículo 28 era lo que se esperaba. Y le injuriaron. Ok, esto sí lo escucharon fuerte y claro. Parece que eran sordos en ocasiones, parece que eran ciegos, pero esto lo habían escuchado claro. Eran ciegos y sordos, pero no eran mudos. Así que le injurian, lo agreden verbalmente. Y le dijeron, tú sí eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, con un tono despectivo, respecto a este hombre, sabemos de dónde sea. Los fariseos no solamente se encontraban atacando a Cristo, no solamente atacaban a Jesús, sino que ahora también van en contra de este hombre. Ya no solamente tiran fuego a Jesús, sino que ahora también a este ciego. Y lo terrible de este caso es que si había alguien que debía conocer de dónde procedía el Cristo, debían ser los discípulos de Moisés. Juan capítulo 5, versículo 46, ya lo ha mencionado anteriormente. Vayan a Juan capítulo 5, versículo 43. 46. Diciendo, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. El alarde de estos hombres de vivir conociendo a Dios y de ser seguidores de Moisés en realidad era una farsa.
En realidad, no es que este hombre haya sido una farsa al decir que era ciego y ahora ve. Es que en realidad los fariseos es quien son la farsa, diciendo ser algo que en realidad no son. Los versículos del 30 a 33 nos da la respuesta de este hombre. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. La sabiduría que estos hombres decían tener era puro alarde. En realidad no sabían nada. Versículo 24, ¿recuerdan lo que había dicho? Los fariseos decían: nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y ahora vienen y dicen en el versículo 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Pero respecto a este hombre con el desprecio, no lo sabemos. Como que el argumento de este hombre expone la ignorancia de los fariseos diciendo: ¿saben qué? Esto es lo maravilloso, esto es lo que me gusta, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Puede que este hombre toda su vida había sido ciego, pero definitivamente este hombre no era un tonto. Este hombre, al igual que la gente que le había visto con desprecio, no era ningún ignorante. Es como si se invirtieran los papeles de alguna manera. Como si los dignos ahora de lástima fueran los fariseos porque afirman ser sabios, pero en realidad se hacen necios. Y ellos son los dignos de lástima, los eruditos. Por si esto fuera poco, este hombre, al darse cuenta de la ignorancia de los doctores de la ley, procede a darles una cátedra magistral de teología. Versículo 31. Y sabemos, palabras del ciego, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Es la primera vez que este ciego muestra su conocimiento. Y ya no son los fariseos los que dicen, ya no es la multitud los que comentan, es él y dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Esto era más que un simple comentario. Era un argumento antiguo testamentario que se había visto anteriormente en Job 17. ¿Recuerdan? Job siendo hombre inocente. Salmos 66, 19 y muchos versículos más. Pero si alguno es temeroso de Dios, dice el hombre, y hace la voluntad, a este oye. Versículo 32. Escuchen estas palabras. Desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, ni siquiera Moisés. El ciego, mejor que nadie, hubiera sabido si un evento como ese hubiese pasado anteriormente. Él padecía de ceguera. Así que seguramente él hubiera hecho una investigación si antes algún hombre había dado un ciego, como si tratase de ver un precedente para tener la vista, pero no lo había. Ni siquiera alguno, recuerdan, no sabemos, pero él les dice, no hay ninguno, ni siquiera Moisés. Y esta es la conclusión. Versículo 33. Si no viniera de Dios, nada podría hacer. El relato de Mateo, capítulo 11, en los versículos del 1 al 5, recuerda algo muy claro. En el versículo 3, por ejemplo, pregunta, ¿eres tú el que había de venir? Este es el contexto. Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú en verdad el Mesías? Versículo 3 y dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Versículo 4, respondiendo Jesús y les dijo, id y haced a Juan las cosas, vean las palabras que usa el Señor, las cosas que oís y las cosas que ven. ¿Cuáles son estas? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Así que lo que Jesús hizo al darle vista a un ciego verdaderamente era una señal mesiánica. Este es el Cristo. Si no viniera de Dios, nada podría hacer.
El argumento de este hombre es brillante. Si solamente Dios puede dar vista a un ciego congénito, y si Jesús dio vista a un ciego congénito, entonces Jesús es Dios. Si Dios no usa pecadores para hacer milagros, y si Jesús fue usado por Dios para hacer un milagro, entonces Jesús no es un pecador. ¿Acaso no lo ven, fariseos? Jesús es Dios. Versículo 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y cuál es la conclusión? Le expulsaron. El argumento de este hombre era tan sólido que ni siquiera se encargan de refutarlo. En lugar de atacar su argumento, lo atacan a él y le dicen: tú naciste del todo en pecado. ¿Y tú vienes a enseñarme a mí? ¿A mí? ¿El líder de la sinagoga? ¿El discípulo de Moisés? ¿El que enseña al pueblo la teología? ¿Tú vienes acaso a enseñarme a mí? Pero ante esto, llegaría un juicio de la luz. Versículos del 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Hay tres palabras que quiero resaltar. Oyó. En muy poco tiempo, recuerdan, había muchas cosas que se decían. Esto decía la multitud, esto decían los fariseos, esto decían los padres. Pero Jesús llega a sus oídos también lo que había pasado con este hombre. Así que Jesús había escuchado lo que le había pasado, que es expulsándole, y Jesús hallándole, tal como el relato al inicio, no fue este hombre quien nuevamente va a buscar a este hombre, a este profeta. Es Jesús quien lo busca y lo halla. Es Jesús quien va soberanamente a él a encontrarse con este hombre que necesitaba más que la luz física. Necesitaba más que sus ojos fuesen abiertos, que su alma fuese iluminada. Y le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? La Biblia de las Américas traduce esta palabra como: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y esta es una pregunta clave, porque muchas cosas se decían sobre el Hijo del Hombre. A lo largo de Juan se muestra que decían: este es bueno, este venía de Dios. Otros decían: este es un engañador, este es un pecador, o que era un endemoniado. Pero este hombre también tenía algo que decir. Ahora la pregunta toma un nuevo significado para este hombre. Seguro si le hubiesen hecho la pregunta tiempo atrás, hubiese dicho una respuesta negativa. Pero ahora hay algo que cambia. Es como si dijeron: muchos creen, otros blasfeman, pero ¿qué hay de ti? ¿Qué crees tú? Versículo 36. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Este hombre responde con otra pregunta. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Su respuesta es una pregunta reverente. Su tono cambia. Recordemos que este hombre nunca había visto a Jesús. Cuando el Señor lo ve, el hombre había sido ciego. Y cuando él recibió la vista, el relato no nos muestra que volvió con Jesús. Así que este hombre pregunta: ¿quién es para que yo crea? Y la palabra, cuando dice Señor, no la confundamos como un Señor Dios con S mayúscula. Él reconoce: si este hombre, de repente yo escuché su voz, este tono de voz me parece familiar. Así que yo le respondo con reverencia: Señor, dime quién es él para que yo crea. No es simplemente una pregunta por curiosidad: dime quién es. No solamente para añadir conocimiento teológico a su cabeza. Él quiere añadir su fe en alguien más. ¿Quién es para que ponga mi fe en él? 37. Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Finalmente Jesús se revela al ciego. Y es interesante que cuando el Señor había puesto el lodo sobre los ojos del ciego y lavándose en el estanque, no le dijo: ve y lávate porque yo soy el Cristo y por mi palabra tú vas a ser curado. No lo hizo.
Pero ahora el Señor en su soberanía, Él decide revelarse a este hombre y le dice, el que habla contigo, Él es. Finalmente es como si la luz del sol hubiese estado saliendo y saliendo hasta llegar al punto máximo del mediodía y sus ojos fueron alumbrados. Y Él dice, yo soy en quien debes poner tu fe, yo soy la luz del mundo. Así que este hombre tiene todo claro. Ya no responde con más preguntas. Así que nuevamente, de manera muy concisa, con 2 palabras, este hombre dice, creo, Señor, y le adoró. Para ir terminando, finalmente la vida de tinieblas de este hombre había acabado. Sus dudas habían sido aclaradas. El que le había abierto los ojos verdaderamente, este hombre que se llama Jesús, era más que un profeta, era más que un hombre que proviene de Dios. Este es el Señor. Hay una diferencia, como les comentaba, entre el Señor. Así que ahora decía, creo, Señor, tú eres mi Dios con S mayúscula. Tú eres el Señor. Y su fe lo conduce a algo más que un conocimiento intelectual. Lo conduce a adorar. La reacción que se espera de todo verdadero creyente. La adoración a Dios. Versículo 39. Y Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Ya Juan anteriormente ha mencionado el relato de Jesús y Nicodemo. Capítulo 3, vayan brevemente a ello. Capítulo 3, versículos del 17 al 21 dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, ¿recuerdan? Como el que había sido ciego, no es condenado, pero el que no cree, cual fariseos, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿A qué luz se refiere? ¿Recuerdan el capítulo 9, versículo 5? Entre tanto que estoy en el mundo, dice Jesús, luz soy del mundo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. De manera que cuando Jesús dice en el versículo 39, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados, parece que tiende también a incluir a los fariseos. Parece que los fariseos habían visto todo lo que estaba sucediendo, así que, y antes no habían dicho nada, pero ahora saltan los fariseos, versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y la forma en que está escrita esta pregunta parece demandar una respuesta negativa. Es como si dijeran, ¿no estarás diciendo que nosotros también somos ciegos, o sí? ¿No estarás diciendo que nosotros estamos en la misma condición de ignorancia que este hombre? Es decir, al final de cuentas, nosotros somos quien damos luz al pueblo. Somos nosotros quienes enseñamos en la sinagoga. Nosotros somos quienes decidimos abrir las puertas de la sinagoga y cerrarlas. Nosotros somos discípulos de Moisés. ¿No estarás diciendo que nosotros somos ciegos? Versículo 41. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si tan solo esos hombres se humillaran, como este hombre lo había hecho anteriormente, reconociendo su condición miserable, si tan solo reconocieran que no conocen la luz y que necesitan conocerle para confiar en él, entonces no tendrían pecado. Pero ya que creen conocer a Dios y andar en luz, su pecado permanece. Aplicaciones para los creyentes. Amado hermano en la fe, nunca olvides de dónde el Señor te ha rescatado. Que tú como aquel mendigo, no teníamos esperanza en la vida.
Nunca olvides que el Señor fue quien en su misericordia te vio y alumbró su luz en ti y te permitió conocerle y confesar con fe que Él es el Señor. No hiciste nada para que el Señor te salvara. Hermano, que tu corazón jamás se jacte en creer que eres suficiente y que ya no necesitas todos los días de Cristo en tu peregrinaje de la fe. Pues te engañarás a ti mismo con el fariseo. Iglesia, que su corazón todos los días sea movido a adorar al Señor como este ciego por lo que Él ha hecho en nosotros. Para ti, querido amigo, la Biblia registra muchas cosas que se decían de Cristo, tal como en nuestros días. Se dice que es un buen hombre, que es un gran orador, que fue un sujeto con muy buena moralidad. Pero hoy te pregunto, ¿qué crees tú? Amigo, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Considera las palabras de Juan. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, querido amigo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La exhortación para ti es a que reconozcas que sin Cristo estás tan perdido como un ciego, pero que hay una esperanza. La luz de Cristo es presentada ante ti hoy. Amigo, ven a Cristo con fe y junto con nosotros confiesa, creo, Señor.